Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les traigo esta hermosa echeveria llamada Chrissy and Ryan, que la verdad que para personas que son principiantes en el mundo de las suculentas es una planta que va ideal porque es una planta de muy fácil cuidado. Al igual que, bueno, cualquier persona que sea amante de este tipo de plantas, la verdad que les va a encantar tenerla porque es una planta que es bastante bonita. Para aquellas personas que no tienen mucho espacio, la verdad que yo se la súper recomiendo porque es una echeveria que realmente no es de gran tamaño, no es como estas echeverias que crecen grandísimo. Bueno, en este caso, como pueden apreciar, es más bien echeverias de rosetas pequeñas, pero que tienen la facultad de formar colonias y se ve asombrosamente hermoso. Así que vamos a hablar un poco sobre los cuidados de esta planta. Respecto a su ubicación, bueno, se puede cultivar con semisombra, se puede cultivar a sol directo. Si las temperaturas son demasiado altas, si el sol es muy fuerte por las tardes, lo ideal sería tenerlo con el sol de la mañana. Por ejemplo, aquí donde vivo, que es Salta Capital, las temperaturas máximas en verano llegan a 36-37 grados aproximadamente y la verdad que es una planta que lo tolera bastante bien. Incluyendo la exposición al sol tiene mucho que ver en el color de la planta. Si es una planta que se cultiva con semisombra o sol de la mañana que no sea tan fuerte, la verdad que la planta tiene un color que es un verde azulado, un verde glauco, pero mientras más exposición al sol tenga, la verdad que van a empezar a notar que empieza a tomar algunas tonalidades en color rosado. Esta planta no es para cultivar en la sombra, así que no se los recomiendo para tenerla en la sombra. De hecho, ningún tipo de echeveria se cultiva en la sombra porque son plantas que requieren mucha iluminación, requieren mucha luz natural y más precisamente requieren de cierta exposición a sol directo. Cuando la planta se encuentra en la sombra, lo que sucede es que se produce lo que se llama etiolación. La etiolación es un alargamiento o un estiramiento de la planta en búsqueda de sol directo. Ese estiramiento se puede apreciar que es más o menos similar a esto, ¿no? Se van a ver que la planta empieza a crecer desproporcionada, las hojas muy separadas. Bueno, en este caso no es una etiolación, sino que es más bien un hijuelo que está buscando un lugar donde poder acomodarse. Como pueden ver, la roseta es completamente compacta. Bueno, en el caso de la etiolación, las rosetas son desproporcionadas, son bastante desgarbadas y no se ven nada, bueno, estéticamente hablando no se ven bien. Bueno, entonces hay que evitar eso. Luego es una planta que se puede cultivar en macetas. Bueno, preferentemente en macetas se la cultiva. Como es una planta que no es muy grande, es una planta que forma colonia, requiere más una maceta que sea de boca ancha y no tanto en altura. Para que tengan una idea, este es el tipo de maceta. Bueno, este es un bols. Este es un bols número 18 que tengo. Es el mismo envase en el que está plantado este de acá. Bueno, y si se preguntan si es una planta que crece rápido o no crece rápido, la respuesta es sí. Es una planta que crece bastante rápido. De hecho, esta planta, como ustedes la ven, tiene un año de edad. De hecho, cuando yo la compré era únicamente una roseta más dos rosetas pequeñitas y eso fue hace un año. Así que imagínense, miren la cantidad de hijuelos que tiene. Respecto al tipo de suelo, bueno, es una planta que se puede cultivar en sustrato para cactus y suculentas, como es sabido, son mezclas de tierra, de arena, con perlita, vermiculita. En realidad lo que es tema de sustrato, la verdad que es un tema experimental y bueno, se trata sobre lo que mejor les resulte a ustedes y sobre lo que mejor les resulte a sus plantas. En mi caso, yo utilizo únicamente tierra, que es en la mayoría de los casos de todas las suculentas que yo cultivo, únicamente utilizo lo que es tierra, ¿no? Las cultivo únicamente sobre tierra. Algo que hay que tener en cuenta es que cuando se cultivan en macetas tiene que tener buen drenaje, porque este tipo de plantas no tolera el encharcamiento. Al igual que, bueno, la tierra debe drenar bastante bien. En este caso, miren, el tipo de maceta que yo utilizo tiene unos orificios que son bastante grandes, entonces no hay problema de que se empiece a acumular el agua, ¿no? Eso es lo ideal. También otro dato a tener en cuenta: cuando las cultivan en macetas, realicen varios orificios de drenaje, cosa que el agua escurra rápido. Este es el tipo de tierra que yo utilizo, porque yo únicamente los cultivo sobre tierra. Esta es tierra de origen vegetal, también se conoce como tierra mantillo, tierra de hojas. Como se puede ver claramente, es una tierra rica en materia orgánica. Luego también algo que hay que tener en cuenta es que cuando se cultivan en macetas, la tierra debe renovarse cada 2 o 3 años por una tierra nueva,
porque este tipo de suelo siempre tiende a empobrecerse, a desgastarse e incluso puede llegar a salirse por debajo de los drenajes. Respecto al tipo de riego, bueno, este tipo de plantas es para un riego que es moderado, no es una planta que es para regar en exceso. Este tipo de suculentas, mayormente hablando sobre echeverias, la mayoría no es para regar en exceso, salvo que tengan las hojitas bastante delgaditas, pero cuando son así, hojitas gorditas, este tipo de plantas no es para regar mucho, ¿no? Es más fácil matarla por un exceso de riego que por no regarla. Algo que hay que tener en cuenta es que se deja secar el suelo por completo entre cada riego. La frecuencia de los riegos depende mucho de las temperaturas. Por ejemplo, si hace mucho calor, las temperaturas son muy altas, por lo consiguiente la evaporación va a ser también alta y por lo consiguiente la tierra se les va a quedar seca mucho más rápido. Luego, cuando es otoño e invierno, cuando hay bajas temperaturas, cuando hay frío, el riego es bastante escaso e incluso lo pueden llegar a suspender sin ningún tipo de problema, porque en el caso de las suculentas, más precisamente hablando de echeverias, no es muy buena combinación regar cuando hace frío, porque algo que puede suceder es que el suelo se les pueda llegar a congelar, eso cuando hay temperaturas que son muy bajas. Entonces puede ser un riego que es espaciado, pueden regar una vez cada 20 días, una vez cada 15 días, una vez al mes, o directamente no riegan durante la época en la que hace frío. Respecto a los abonados, bueno, realmente este tipo de plantas no requiere ser abonada. Yo, miren, sinceramente nunca la he fertilizado, nunca la he abonado. Y miren cómo crece de bonita. Suponiendo que ustedes lo quieran hacer, ustedes quieran fertilizar la planta, lo que se utilizan son fertilizantes o abonos para cactus, los cuales ya vienen rotulados, vienen indicados para este tipo de plantas y los pueden conseguir en locales de jardinería y locales de agroinsumos. Pero como yo les estaba mencionando, abonar este tipo de plantas realmente no es necesario. Respecto a las podas, bueno, realmente este tipo de plantas no se poda salvo cuando empieza a florecer. Cuando florece, después que se le terminan las floraciones, si ustedes se la han dejado, se pueden cortar, ¿no? En este caso yo se las corté, son estas las florcitas, porque cuando empieza a florecer, la verdad que se ve bastante desprolija, porque como pueden apreciar son bastante rosetas, y entonces imagínense que las varas empiezan a cruzarse. Entonces tiene que ver mucho más con el tema de estética, de cómo se pueda visualizar la planta, ¿no? Cómo se puede visualizar el conjunto o, bueno, la colonia en sí, ¿no? Pero después, bueno, si no fuese por el video, yo los hubiese dejado, porque realmente yo se los dejo para que los colibríes vengan y se alimenten de, bueno, el néctar de las flores. La verdad que siempre están dándole vueltas, pero hay quienes realmente no las dejan florecer y las dejan que directamente cuando aparecen la varita floral, que en este caso sería esto de acá, las cortan, ¿no? Pero bueno, eso depende mucho de cada uno. Pero después que termina de florecer, siempre es bueno cortar, o sea, suprimir la varita. Respecto a los trasplantes, bueno, se trasplantan cada 2 o 3 años, como les había mencionado, que es para renovar el suelo. O otra cosa por el cual se trasplantan es cuando el envase les ha quedado chico, ya sea porque está la maceta completamente llena o porque empiezan a asomar las raíces por el orificio de drenaje. Bueno, ese es un indicativo de que el envase ya les ha quedado pequeño, pero mayormente en este caso, yo que la estoy cultivando en un bols número 18, las raíces no han asomado por debajo de el orificio de drenaje, sino que más bien ya me está quedando llenita. Lo que se puede hacer en este caso, bueno, es pasarla a otro envase mucho más grande o directamente ir separando. Bueno, cualquier cosa es completamente opcional, ¿verdad? Respecto a la reproducción de esta planta, bueno, se puede reproducir de dos formas. Una es a través de la siembra de hojas, que en este caso se utilizan las hojas que son viejas, las hojas que vamos a sacar debajo de la roseta, y únicamente jalamos y salen, la verdad que salen con bastante facilidad, y lo vamos a dejar posada sobre la superficie de tierra húmeda o cualquier otro tipo de sustrato, pero tiene que estar húmedo. Este es un método que se puede hacer, pero la verdad que hacerlo por eso les va a llevar más tiempo que realmente hacerlo por esqueje. Se hace por separación de roseta, separación de hijuela, como quieran llamarle, que consiste claramente en la separación de un vástago. Vamos a separar este ya que se quiere ir. Lo voy a recortar un poquito. Le voy a sacar algunas hojitas de aquí abajo y únicamente lo voy a plantar. Claramente se puede hacer tal cual yo lo estoy haciendo, o lo pueden dejar cicatrizar el corte un día o 2 días, depende. Pero bueno, en este caso la verdad que
enraizan bastante fáciles. Vamos a regar un poco porque es debido a la humedad es que enraizan. Y si se preguntaban cuándo es la época para reproducir esta planta. Bueno, las suculentas se reproducen mayormente casi todo el año, pero la época ideal para hacerlo es durante la época en la que hace calor. O sea, primavera y verano es cuando se induce el desarrollo más rápidamente de las raíces, pero claramente se puede hacer casi todo el año. La verdad que resulta bastante fácil y no es una planta que sea nada difícil de reproducir, más cuando se trata de la separación y la división de los vástagos, porque como pueden apreciar, la verdad que se trata de una planta que es bastante prolífica. Separarla, bueno, eso ya queda al criterio de cada persona, porque a mí en lo particular me gusta cómo se ve así toda súper agrupada. Chrissy and Ryan, para que no me pueda olvidar. Respecto a las plagas y enfermedades, bueno, la verdad que se trata de una planta que es bastante saludable. Yo no he tenido ningún tipo de problemas con ella, no he tenido problemas de enfermedad ni de plagas, pero es una planta que puede llegar a tener las mismas plagas que la mayoría de las suculentas. Por ejemplo, y en primer lugar están los caracoles y las babosas. Los caracoles y las babosas tienen cierto apetito por este tipo de plantas de hojas suculentas, de hojas carnosas. Mayormente vamos a ver que si la planta se encuentra, o más bien dicho, la maceta se encuentra ubicada a nivel del suelo o en cercanías de un jardín o donde hay mucha humedad. Cuando hay mucha humedad es un lugar que es propicio para que esté habitando los caracoles y las babosas, ¿no? Entonces es lo que puede suceder. Luego tenemos el problema con los pulgones. Los pulgones aparecen cuando la planta empieza a generar varas florales, cuando empieza a florecer. Por eso es que muchas veces los cultivadores, cuando las suculentas empiezan a generar varas florales, se las cortan y no las dejan florecer. Eso es un tema opcional. Algunos se las dejan, algunos no. Bueno, en mi caso, como yo les había mencionado, yo se las dejo porque a los colibríes la verdad que les encanta. Pero en las echeverias o en las suculentas que tienen este tipo de flor, que son flores amarillas, la verdad que atrae mucho pulgón. Luego, cuando las rosetas son como muy compactas, muy cerradas y hay mucha colonia, todas agrupadas, eso puede traer como consecuencia el ataque de cochinilla algodonosa. Pero siempre es bueno realizarle algún tratamiento, siempre es bueno aplicarle algún insecticida, ya sea químico, ya sea orgánico. Insecticidas químicos los pueden conseguir en locales de jardinería, locales de agroinsumo, al igual que los insecticidas orgánicos. Insecticidas orgánicos tenemos el aceite de NEM, jabón potásico. En el caso del aceite de NEM, yo no se los recomiendo en lo que serían plantas pruinosas. Esa tiene pruina, pero no tiene tanto. Jabón potásico más que nada yo les recomendaría utilizar en este caso. También puede ser azufre en polvo. O bueno, mayormente si no les gusta nada de eso, pueden utilizar directamente un insecticida químico, ya sea un insecticida sistémico, que es el más fuerte que se suelen encontrar, que la verdad que marcas hay muchas. Siempre me preguntan, ¿pero qué marca? Bueno, realmente el mercado está lleno de marcas de insecticidas, así que pueden conseguir cualquiera. Y algo que hay que tener en cuenta es que los insecticidas se aplican cuando el sol se oculta, nunca se aplican en horas de sol. Porque los insecticidas lo que tienen es que con el sol, con el calor, se evaporan y quedan en suspensión. Eso es por una cosa, eso es por un lado. Por el otro lado es que aplicarlo en horas de sol es cuando están todos los insectos mayormente en actividad. Entonces se trata de aplicar cuando el sol se ha ocultado, mayormente casi la mayoría de los insectos han desaparecido, salvo los nocturnos, ¿verdad? Pero mayormente, bueno, el tipo de plagas hay que ser concreto, ¿no? Hay que aplicar el insecticida directamente en la planta para evitar este tipo de problemas. Cuando la planta tiene insecticidas, ya sea químico u orgánico, que se debe aplicar 1 o 2 veces al mes, realmente el ataque de caracoles y arañuelas no va a ser frecuente. De hecho, ni siquiera o sea, pueden ver que hay caracoles y arañuelas, caracoles y babosas dando vueltas, pero no se van a comer la planta porque la planta tiene insecticida. Luego, mayormente otro tipo de problema que es algo normal que puede llegar a suceder y es la muerte frecuente de las plantas, es cuando se riega en exceso, y es justamente lo que les estaba mencionando anteriormente, que este tipo de plantas que son suculentas no son plantas para regar mucho, porque lo que se hace es que se pudren muy fácilmente. Con el tema de echeverias suculentas, mayormente en este tipo de plantas no requieren tanto riego, requieren poco riego. Luego, todo lo contrario, cuando les falta riego, van a notar que las hojas se empiezan a poner arrugadas y las rosetas se empiezan a cerrar mucho más.
Se ve bonito cuando están estresadas por falta de riego, pero realmente hacer sufrir la planta, bueno, hasta ese extremo únicamente por propio gusto, la verdad creo que no le encuentro ningún tipo de sentido. Y luego algo también que ocurre, también que mayormente me he dado cuenta que suele ocurrir mucho en plantas que están en suelos que son bastante pobres y en plantas que han tenido mucho estrés hídrico, hablando sobre una falta de riego, y resulta que los ataca los nematodos. Si bien existen productos como por ejemplo los nematicidas, que se pueden también conseguir en locales de jardinería y locales de agroinsumos, como nematicida, tal cual así como los estoy pronunciando, algo que también hay que tener en cuenta es que no hay que dejar estresar mucho la planta, porque cuando la planta se estresa mucho, ya sea por la falta de riego o porque está en un suelo que es bastante pobre, la verdad que se vuelve susceptible al ataque de este parásito que afecta mayormente las raíces, que se pueden apreciar como unas pelotitas que empiezan a formarse, y eso empieza a crear que la planta tenga una deficiencia nutricional. La planta no empieza a crecer, la planta empieza a poner un crecimiento deficiente, la verdad que la planta no crece. Ese es el signo más representativo en este caso. Luego, como datos extras, les puedo comentar que la Echeveria Cruising and Ryan es un híbrido que surge de la hibridación de la Echeveria prolífica, que es esta que está aquí, con la Echeveria setosa variedad diminuta, que bueno, en este caso no la tenemos. También les comento que fue creada por el botánico británico Roy Mottram en el Reino Unido. Bueno, no conseguí ninguna fotografía de esta persona, sé que es una persona que es bastante grande, tiene alrededor de 80 años. Lo que sí también estuve indagando, resulta que esta persona tiene un vivero especializado en cactus y suculentas llamado White Stone Gardens Limited, que se encuentra claramente en el Reino Unido. Luego también les comento que es una suculenta que florece a inicios de primavera mayormente. A mí me demoró un año empezar a florecer, genera estas flores que son de un color amarillo, bueno, entre amarillo y verde, la verdad que son bastante bonitas, me parecen, a ver, ahí está. La verdad que me parece bastante interesante las flores, me parecen muy vistosas, pero como son muchas rosetas, la verdad justamente como les estaba mencionando anteriormente, cuando empieza a florecer se ve un poco desprolija porque sale una vara por acá, otra vara por allá, otra vara por allá y se empiezan a cruzar todas y se ve un poco desprolijo. Entonces, bueno, en mi caso, por el tema del video, se las corté. Luego, justamente como les estaba mencionando, es una echeveria que crece bastante rápido. Casualmente, como les había mencionado, esta tiene un año. Cuando la compré era una sola roseta más dos rosetas pequeñitas. Y esto es todo lo que ha crecido en el transcurso de un año. La verdad que se trata de una suculenta que es bastante bonita. Tiene resistente al frío. De hecho, la dejé un periodo durante la época de invierno, mayormente cuando había heladas suaves. La verdad que lo soportó bastante bien. Cuando hubo heladas más fuertes, noté que se empezaban a quemar las puntas de las hojas, por lo cual decidí directamente ponerla a resguardo. Luego esta echeveria quedó en exterior cuando cayó el granizo. Se me rompió un poco, hay que ser sincero. Pero la verdad que, como pueden ver, el crecimiento la verdad que es bastante rápido. Ya no quedan ni señales de lo que había ocurrido en ese momento, que fue claramente hace aproximadamente un año. Luego también les comento que dependiendo el estrés de la planta mayormente, a veces sucede por los cambios de estaciones, cuando hace más calor, menos calor, y mayormente sucede a través de los riegos. La planta puede inducirse a la coloración también, ¿no? De eso también depende mucho de la exposición al sol, en la cual el color claramente va cambiando. Es una suculenta que cuando se encuentra en exterior, se encuentra con una exposición prolongada al sol, empieza a adquirir estas tonalidades que son medias rosadas, que es característico de la echeveria prolífica. La verdad que es una suculenta que es bastante bonita. Y estas tonalidades de acá, que son mayormente son las hojitas más viejas, lo adquiere cuando ya hace mucho calor, ¿no? También les comento que existe una versión crestada. La versión crestada no es tanto mi favorita, pero seguramente les voy a estar dejando una fotografía para que puedan apreciarla. A mí me gusta más la forma clásica, que sería esta que está aquí. Y la verdad que es un hermoso y bellísimo ejemplar que seguramente a muchos les va a gustar. Y si no la conocían, se las presento. Y si la conocían, pues aquí está. Su nombre es Echeveria Cruising and Ryan. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Locos y Amantes por las Plantas / El Rincón de Toshio. También tenemos una página en la misma red social que se llama El Rincón de Toshio.
Si te gustó, dale like, compártelo, puedes suscribirte y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.